Todo. Doctor, ¿Qué hay? mil disculpas, soy por test para que me ponga la Ya te asistencia. puse. Ya te Ah, ya, puse muchas presente, gracias. hijo. Ya. Primero nos toca Oncocerca Volvulus y voy a poner un video primero para que tenga una idea general y después ponemos el PowerPoint. Atento al video. Doctor, buenas noches, Loira Vera. Sí, ya a la salida te pongo ahorita, la voy a pasar la clase. Ya, A la gracias, salida me doctor. acuerdo para ponerte Ya, la perfecto, asistencia. Ya, gracias. Por un ratito que no me sale el video, no sé qué pasa, algo hice mal. Ahí. Si ven la imagen allí. El siguiente microorganismo en nuestra lista es el Oncocerca volvulus. Su perfil básico, al igual que otros parásitos, nos indica que tiene la característica de robar los. Sí, doctor. Se dedican al robo y a la agresión. Este es un gusano al cual vamos a llamar nemátodo. Esa es una nueva palabra que no habíamos escuchado, así como nueva, que son organismos de una sola célula, los llamamos trofocitos. En el mundo de la parasitología, los que son sanos los vamos a llamar nemátodos. Entonces, eso no está formado por una sola célula, sino lo llamaríamos trofozoito. Este tiene muchas, millones formando al gusano y le denominamos nemátodo. Este nemátodo tiene la característica o la capacidad de generar filarias. Las filarias son su versión inmadura, su versión verde, su versión pequeña, los hijitos, vaya. Pero no por ser pequeños o inmaduros quiere decir que no son peligrosos para el cuerpo. De hecho, las filarias tienen la capacidad de invadir tejidos y vasos sanguíneos, es decir, pueden ser transportados por la sangre, lo cual les confiere una característica muy peligrosa, porque recuerda que cualquier organismo, microorganismo que tenga acceso a tu riego sanguíneo tiene acceso a todos los órganos del cuerpo, y eso lo confiere una característica bastante dañina. Debo insistir, con todos los parásitos son invasores, siempre van a llegar a robar y destruir. No son amistosos como algunas bacterias y hongos que pueden vivir en la superficie de nuestra piel, tubo digestivo, respiratorio, etcétera. La vía de entrada es por la piel, es decir, este oncocerca va a romper la barrera del cuerpo, va a entrar a través de la cáscara del ser humano para poder hacer de la suya y causar un daño. Importante porque se acerca la Semana Santa, se acerca la época de calor, la época de mucha temperatura, y la gente gusta mucho de ir a donde se encuentra este parásito, es decir, playas, ríos, arroyos y desde luego la oportunidad de enseñar cuerpos. Bien, eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque tu forma de transmisión es por medio de una mosca. De hecho, en los climas tropicales es donde más moscas hay, y esa es la que transporta al Oncocerca volvulus. Quiere decir que mientras más piel tengas, más moscas hay alrededor, tienes más riesgo del contagio de esta enfermedad, este parásito. Este no existe, esa es una característica propia de los trofozoitos. El trofozoito sí puede formar quiste y sobre
este gusano no lo necesita, es muy resistente. No quiere decir que no haya gusanos que formen quistes, pero cuando lleguemos a de alguno que forme quiste, vamos a denominarlo huevecillo. Es decir, ese gusano se llama huevecillo si eres un bufusillo, es un quiste. Bueno, no lo tiene, no cuenta con la capa protectora. No hay problemas asintomáticos tampoco con este parásito, es decir, si lo tienes te vas a dar cuenta. Las consecuencias y manifestaciones son devastadoras, obviamente no pueden pasar desapercibidas. La temperatura que aguanta mucha temperatura, mucha variabilidad, pero si tú le preguntas cuál prefiere, te va a decir que el clima tropical, el clima muy cálido, muy húmedo. De hecho, es una de las características por las cuales se denomina ceguera de los ríos, es decir, el Oncocerca volvulus es denominado ceguera del río. ¿Por qué? Porque a la mosca que lo transporta le gusta mucho los arroyos, los ríos muy oxigenados y la temperatura muy cálida. Por lo tanto, según las estadísticas, es una de las más frecuentes causas de ceguera a nivel mundial. Por lo tanto, no podemos pasar por alto el programa de parasitología sin mencionar las características de este odioso nemátodo. ¿Dónde va a atacar entonces? Entra por la piel y afecta la piel, el tejido subcutáneo, que es el que está por debajo de la piel, y los ojos, generando la ceguera. Lo que ya habíamos mencionado hace un momento, una de las cosas o de las características que distinguen a este parásito es la capacidad de dejarte ciego, una ceguera irreversible por afección a una de las estructuras de tus ojos. Y, muy importante, se alimenta de lo que se alimenta la mosca, como la mosca es su transportador, la mosca le sirve como avión, como los aviones y los autobuses donde viajas, te tienen que dar botana, ciertos alimentos de cortesía, no te vayas a morir de hambre en un viaje de 3 horas, pero bueno, lo mismo hace la mosca, tiene que alimentar a su pasajero y eso le ayuda mucho a crecer y a madurar. Por lo tanto, se alimenta dentro de la mosca. Quiere decir que este oncocerca, este gusano va a viajar dentro de la mosca, pero no la va a robar a ella, va a robar a ti ser humano, que es el que le gusta, que eres su víctima principal. Entonces la mosca solamente la transporta y la alimenta. Bien, entonces del Oncocerca volvulus se denomina oncocercosis. Para que se dé o se lleve a cabo se necesita tener 3 elementos. Número 1 es tener al Oncocerca volvulus, que es el nemátodo, es el gusano. Tiene algunas características, es decir, hay hembra y hay macho. Muy importante, la hembra siempre va a medir mucho más que el macho va a medir entre 5 a 7 centímetros y la hembra 10 veces más. Quiere decir que si tú eres una hembra Oncocerca volvulus no tienes más opción, te vas a tener que casar con un cuate bajito. Nada en contra de la gente bajita, hay gusto para todos, no se preocupen. Bien, la característica de este gusano es que son cilíndricos. Por la parte de su espalda tienen estrías, tienen topecitos, tienen líneas que la van a distinguir. Su reproducción es sexual, crecen y maduran en las moscas, como ya dijimos, todo en fila y no dejan de ser bravos para el cuerpo, atacan la piel y forman una deformación, vaya, la expresión, deformaciones en la piel llamadas oncocercomas. Vamos a ver más adelante las manifestaciones. Otro de los cuerpos del delito muy importante es la mosca transmisora, la cual los va a transportar y a implantarlos en tu cuerpo. El Simulumocracius, que es el nombre de la mosca de río, como ya mencionamos, le gusta el aire cálido, se alimenta de la sangre, es el transmisor, puede transportar las microfilarias y le gusta vivir en las zonas aledañas a los ríos, sobre todo los que tienen buen movimiento de agua porque está más oxigenada. Y por último, el tercer cuerpo del delito es la microfilaria. La forma en la que va a afectar el cuerpo humano, la forma en la que puede ser transportada y básicamente pueden generar un efecto inflamatorio, evaden sistema inmune, es la forma en la que entra la mosca y bueno, termínalas de leer tú solo. Muy bien, hablemos de el ciclo de vida de este parásito. Este parásito, al igual que los otros que hemos visto, tienen que complementar un ciclo de vida, el cual empieza con una persona infestada
Es decir, una persona infestada va a tener lesiones en la piel, va a tener nódulos, va a tener llena de bolas. Esas bolas se denominan oncocercomas. ¿Y cuál es su característica? Que dentro de esas bolas es donde se encuentra la parejita, donde se encuentra el oncocerca volvulus, y ellos tienen el problema de que no pueden salir. No los dejan salir, así que bueno, si tienes un macho o una hembra en un espacio cerrado que no pueden salir, van a pagar a la casa, va a empezar reproducción, actividad sexual y creación de los pequeños hijos, o sea, las microfilarias. Aquí hay una característica entonces, primera característica de la microfilaria, esa sí puede salir del oncocercoma. Los gusanos adultos no, esos están encerrados en esos nódulos, en esas bolas, jamás podrán salir, pero la microfilaria sí va a poder salir, y entonces ahí es donde radica lo peligroso. Al poder salir de ese oncocercoma, va al tejido, va al riego sanguíneo, como ya habíamos dicho, que es una de sus características, e invade 3 lugares en tu cuerpo: la piel, los vasos linfáticos y los vasos sanguíneos. Es decir, está en la mayoría de las partes de tu organismo, que es entonces donde se va a entrar la mosca de hilo, la cual se alimenta de sangre. Esa mosca va a llegar y va a picarte, va a succionar tu sangre, y si en esa comida, en ese festín de sangre que está comiendo la mosca, se cuela una microfilaria, la mosca se la come y entonces ya se convierte en su autobús, en su avión. Es decir, la microfilaria no va a matar a la mosca, sino que va a servirle como un transporte y alimento. Es decir, la mosca no se da cuenta, se quedó con la microfilaria y se va. Mientras tanto, sigue picando más gente, sigue absorbiendo su sangre, sigue alimentándose, y dentro de ella misma se va alimentando y creciendo la microfilaria, alimentándose de lo que la mosca se alimenta, hasta el punto en el que llega a ser ya nuevamente un nemátodo adulto y diferenciarse en macho y hembra. Quiere decir que la mosca llega a un punto en el que tiene las formas de este oncocerca volvulus, ya con todos nemátodos adultos, y listo para que absorba su sangre, y al mismo tiempo esos gusanos aprovechen para pasar e infestar a un nuevo incauto, cerrando entonces así el ciclo de vida de este parásito. Bastante sencillo, ¿eh? Entonces, hablemos de las consecuencias a nivel del cuerpo. ¿Qué van a hacer esos nemátodos una vez que entran al cuerpo? Ya dijimos que están encerrados en el oncocercoma, pero ¿por qué están encerrados en esa bola que forma la piel, el macho y la hembra, y no pueden salir? Porque el sistema inmunológico, tu sistema de defensa, detectó su entrada y llegó a hacer un asedio, llegó a hacer un cerco en el cual dicen: si sales, vas para afuera, te matamos, te asesinamos. Entonces, tanto el nemátodo hembra como el nemátodo macho dicen: no podemos salir porque el sistema inmune nos va a asesinar, hay que quedarnos aquí adentro, no vamos a perder el tiempo aparentemente. Entonces empieza a haber un montón de hijos, empieza a haber un montón de microfilarias, como ya dijimos, las cuales sí pueden salir de ese oncocercoma e invadir otros tejidos. Quiere decir que el sistema inmunológico, ¿qué hace para que esos nemátodos no se salgan del oncocercoma? Hace un movimiento inflamatorio, crea cicatriz, crea deformidad, endurecimiento de la piel alrededor de ese oncocercoma, lo cual desde luego no va a pasar desapercibido por el cuerpo. Es decir, mientras la microfilaria sale de ese oncocercoma y se va a invadir otras partes del cuerpo, como el sistema linfático, sanguíneo o la piel, el oncocercoma, al estar vigilado por el sistema inmunológico, genera inflamación, cicatriz, cambio de coloración, deformidad, lo cual se traduce en deformidades a nivel de la piel, a nivel del cuerpo, que no son desapercibidas por la persona que lo está padeciendo. Es decir, su piel, la cáscara de todo su cuerpo se va a llenar de oncocercomas. Eso es algo que están haciendo los nemátodos adultos. ¿Por qué? Porque están encerrados. Mientras más nemátodos adultos tengas encerrados, más oncocercomas van a tener a nivel del cuerpo, mientras sus microfilarias empiezan a obstruir estos vasos, y al obstruir estos vasos empieza a haber ciertas deformidades, una de las cuales se caracteriza por congestiones linfáticas que empiezan a darle una apariencia tipo piernas de rinoceronte o piernas de elefante. De hecho, es una cualidad o una característica que le llaman elefantiasis. Los vasos sanguíneos son los que llevan
los que transportan desechos del cuerpo, son los auxiliares del sistema venoso. Sin embargo, si las filarias están obstruyendo, este líquido linfático se empieza a congestionar y se empieza a manifestar dentro del cuerpo. Primordialmente afectan a las extremidades inferiores, dando esa típica característica como si fueran unas piernas llenas de cera a medio derretir. Eso no es todo, la microfilaria o filaria, como le quieras llamar, sigue rondando a través del cuerpo y puede afectar de la misma manera que las piernas, puede afectar otras partes del cuerpo, por ejemplo la cara. Es decir, si afecta la piel o el tejido subcutáneo linfático de la cara, también da esa apariencia como de surcos más engrosados, como de una cara de cera a medio derretir, lo cual forma una característica de la manifestación clínica que le llaman fases de Leónina. Es decir, las personas adquieren ciertas arrugas engrosadas en la cara que les remedan o asimilan a las caras de los leones, con ciertos surcos muy engrosados. Pero eso no es todo, la microfilaria sigue avanzando. Desde luego no hay que olvidar que mientras esta microfilaria está por todo el cuerpo, los papás se siguen reproduciendo y formando oncocercomas en todo el cuerpo. Quiere decir que si uno de esos oncocercomas a nivel de la piel revienta, le van a salir gusanos, le van a salir nemátodos. Desde luego no hay que olvidar que tienen el problema de las sobreinfecciones bacterianas. En la piel, como ya hemos dicho antes, viven Staphylococcus aureus, Staphylococcus pyogenes. Quiere decir que al ver que hay inflamación, hay daño, hay oncocercomas, hay algo que está dañando la capa de la piel, dicen, bueno, ¿por qué no? Yo también puedo llegar y unirme a la fiesta. Mientras tanto, la filaria sigue avanzando por su paso de todo el cuerpo, por sangre, por tejido linfático. Es más peligroso que puede afectar esta microfilaria es el ojo. Pero ¿qué pasa? El ojo tiene muchos ponentes. Vamos a referenciar lo más básico del conocimiento de la anatomía del ojo. El ojo es como una de esas paletas que mientras más la vas chupando va cambiando de color hasta llegar al centro líquido o al centro de la goma de mascar. Entonces, de esa misma manera vamos a ver el ojo como si tuviera muchas capas, como esa paleta. La más externa es la esclerótica, es el globito, la parte blanca de tu ojo, la que puedes ver y la que se pone roja si te lo tallas. Por debajo de esta capa esclerótica se encuentra otra pequeña capa de vasos sanguíneos, que es lo que lleva nutrición al órgano, al ojo como tal, que se llama capa coroidea o también le denominan coroides. En la segunda capa de afuera hacia adentro, y la más profunda es la retina. Es la que va a recibir imagen lo que el ojo está viendo. Es decir, si este ojo está viendo a esta y el ojo van a interpretar de lo que están observando. Entonces la retina es una capa, es la capa más interna del ojo, le sigue hacia afuera la coroides, que es la de vasos sanguíneos, y la más externa, que es la esclerótica. Y por adelante tiene un disco que es el iris, que muchos lo tienen de color cafecito, otros azul, otros verde, y esta en la zona del medio tiene su pequeña abertura, que es la pupila, la que se va a abrir o hacer más pequeña dependiendo de la luz que haya en el entorno o la cercanía del objeto que se esté mirando. Por detrás de este disco del iris y la pupila se encuentra una bolsita que está sosteniendo a un lente. Este es el lente que va a diferenciar o va a ver la nitidez del objeto que se está mirando, el cual se llama cristalino. Y por dentro, entonces, por detrás de esta bolsita que se llama membrana que está sosteniendo a su cristalino, se encontraría la cavidad del ojo, que está rellena de agua, un líquido que se llama humor vítreo, que está formando el globo lleno de agua, que es el ojo. Y la parte más importante del ojo es la parte más anterior, la parte más delantera, que es es el lente del ojo, es la córnea. Esta siempre tiene que estar bien, como los lentes de una persona, siempre tiene que estar bien pulido, nada de opacidades, nada de rasguños. Esta tiene que estar 100% transparente para que el ojo vea con gran nitidez y gran precisión. Por detrás de esta córnea, esta que es la capa más externa, el lente del ojo, se encuentra líquido que se llama humor acuoso. Entonces hay líquido adelante, hay líquido atrás, pero el de adelante tiene que estar, al igual que la córnea, 100% transparente para que puedas ver con mayor claridad el objeto que estás observando. Bien,
tenemos aquí entonces las referencias anatómicas para que las apuntes de lo más básico de la anatomía del ojo. Pero bueno, nos estorban, hay que quitarlas. La filaria entonces, al estar viajando por todo el cuerpo, llega a los vasos sanguíneos, como ya dijimos, y si llega a los vasos sanguíneos es lo peligroso porque, como mencioné, tiene acceso a todo el cuerpo. Y a este parásito le encanta tener acceso al ojo. Llega por su capa coroides, que es la de los vasos sanguíneos, viaja a través del globo ocular y le encanta ir hacia donde está la córnea. Y dentro de esa córnea es donde va a generar el problema. ¿Por qué? La filaria como tal, metida en la córnea, metida en esta parte, en el lente, no va a hacer nada, no va a hacer ningún daño. El problema es cuando esta filaria en esta zona específica del cuerpo se muere. Al estar muerta, sus cadáveres llaman al sistema inmune. ¿Por qué? Porque se dice, algunos libros comentan que la filaria una vez que entra a la córnea, no entra sola, se lleva una pequeña amiguita para opacar los lentes, como ya mencionamos, el lente transparente del ojo, que es la córnea. Entonces, la filaria, cuando ya se estableció en la córnea, llama a una bacteria que vive y juega con ella, le acompaña en su vida a través de la córnea. Esta bacteria se llama Wolbachia, el cual teóricamente muchos libros de microbiología dicen que al morir la filaria, la Wolbachia libera toxinas que hacen que el sistema inmune y una guerra que debe estar transparente, pues obviamente va a haber un daño y va a haber una opacidad. Es decir, tus lentes tienen que estar siempre muy transparentes. Si tú los agarras y los raspas contra una pared, van a quedar opacos. Entonces quiere decir que al morir la microfilaria y la presencia de esas bacterias ocasionarían, una opacidad de tu córnea y una ceguera, porque ya vas a ver borroso para toda la vida. Bien. Los factores de riesgo, entonces, como ya lo hemos mencionado, es la Semana Santa. No, es estar en agua de ríos, sobre todo expuestos a la mosca, y sobre todo mientras más cuerpo enseñes, más posibilidades tienes de que la mosca, Simulus ocracius, llegue y se alimente de tu sangre, y a la misma vez, si es un transportador del oncocerca, pase lo que ya dijimos en las diapositivas pasadas. Y las manifestaciones, como ya le hemos mencionado, ya sea por la reproducción en el oncocercoma de los adultos en tu piel o el paso de la microfilaria a través de tu cuerpo, te puede generar las lesiones que ya habíamos mencionado, las facies de Leónina, la presencia de los oncocercomas, que si los abres encuentras gusanos, la elefantiasis, que ya dijimos que es por causa de la obstrucción del sistema de los vasos linfáticos, y la opacidad de la córnea. La parte que debe estar transparente en tu ojo para que veas con nitidez va a estar opaca por esa destrucción inmune, por esa participación del sistema inmunológico una vez que la microfilaria murió y la Wolbachia, que es su bacteria amiga, hace de las suyas, hace su daño tóxico. Entonces, como verás, estas personas que tienen esto necesitan urgentemente un trasplante de córnea de una persona que done, de un cadáver que done su córnea nítida para que estos sean cambiado por la córnea lechosa que dejó el paso del oncocerca previamente. El diagnóstico no debemos olvidarlo, tiene que ser primeramente clínico y los factores de riesgo concordan, pero para que tú puedas ver las filarias o el nematodo tienes que sacar una biopsia de los oncocercomas, y dentro, en el reporte histológico, te van a decir, bien, dentro de la muestra de la piel que tomaste, vimos que existen los gusanos, tanto el gusano pequeño como la gusana grandota, en reproducción sexual, y quiere decir que esta persona tiene oncocerca volvulus, tiene oncocercosis. Por lo tanto, la forma de diagnóstico, además clínico, en esta obligatoriamente viene condicionada por la biopsia. En esta no aplica el coprocultivo ni el examen fresco. No estamos viendo protozoarios, no estamos viendo a los parásitos unicelares que hemos estado viendo previamente. Trofozoitos no se van a ver, buscas al gusano tal cual. Y una vez diagnosticándolo, el tratamiento se lleva a cabo con este medicamento que es la ivermectina, un buen antiparasitario, pero es muy importante recalcar, puedes matar al parásito, sí, pero si ya generó daños, esos ya no se pueden revertir. Por eso el tratamiento tiene que ser preciso y rápido. Vamos a ondear en el tratamiento, efectos adversos,
los videos de farmacología, no te desesperes. Bien, cualquier queja, sugerencia o comentario a mi correo, pórtense adecuadamente. Vamos a seguirle. Un ratito que me pongo el PowerPoint, déjeme, que no lo tengo abierto todavía. Bien, entonces vamos al PowerPoint a resumir la parte que nos interesa, la parte exclusivamente concerniente al parásito, ¿no? Ya tienen una idea general, enfermedad importante, ya veremos después. Bueno, en medicina tropical no alcanzarán conmigo, pero verán otro profesor. Lo que les puedo decir ahora es que Onchocerca volvulus apareció en Ecuador recién en el año 1981. Cuando en esa época, bueno, ustedes no nacían, creo que ni los papás de ustedes nacían. En esa época apareció un paciente que venía de Esmeralda y llegó a la sala Santa Luisa donde era el jefe el doctor Luis Carvajal Huerta. Este paciente venía por no sé qué alergia que tenía, ¿no? Algo sencillo, pero el doctor Carvajal notó que tenía bajo la piel pequeños tumores que se le veían bajo la piel, en la cabeza, en los brazos, en el cuello. Y le preguntó, ¿y eso que usted tiene aquí, qué es eso? Le dijo que no le molesta. No, él dijo, no, no, doctor, estos son los tronquitos. ¿Cómo que tronquitos? Sí, tronquitos, allá donde yo vivo, todo el mundo tiene esto y se llama tronquitos. Y no molesta mucho, y bueno, algunos sí, ellos no lo vinculaban a otras cosas, pero no se dan cuenta que otras enfermedades de la piel que aparecían eran por estos tronquitos. Ellos pensaban que el tronquito es solamente como un nódulo, nada más. Entonces, Carvajal, como todo dermatólogo, le hizo una biopsia para ver qué había ahí y encontró el corte de un gusano, pero no sabía qué gusano era dermatólogo, ¿no? Entonces fue donde el doctor Fortunato Serega, en esa época era el patólogo del Instituto Nacional de Higiene, hoy INSPI, y Serega vio la placa que había hecho Carvajal y dijo que él tampoco conocía qué gusano era ese. Entonces llamaron a otro médico del Instituto Nacional de Higiene de esa época, el doctor Manuel Arzúbe, y Arzúbe lo vio, y apenas lo vio dijo, ¿y ustedes de dónde se sacaron esto? Entonces dijo, Carvajal es un paciente que vino de Esmeralda. Entonces Arzúbe, que había hecho su especialidad en medicina tropical en Alemania, le dijo, miren, esto es oncocercosis, seguro que es Ecuador. Sí, porque oncocercosis es una enfermedad que había en otros países, en África, en algunos países de América Central, en México, también en Venezuela, en Colombia, pero en Ecuador no se había detectado eso, ¿no? Entonces digo, esto es oncocercosis, hay que avisar a las autoridades, porque esto es una enfermedad muy seria. No más, ¿no? Carvajal dijo, bueno, esto no hay que publicarlo, pero yo lo publico porque el paciente es mío, fue a mi sala en el Hospital de Bernal.
Pero Serena dijo, pero yo también diagnostiqué, yo examiné la placa. Sí, pero tú no lo diagnosticaste, no reconociste. Peleaban, ¿no? Yo diagnostiqué. Sí, pero igual el paciente mío, total que los tres salieron peleando, los tres ya murieron y hasta que murieron no volvieron a hablarse nunca. Pero el único que hizo lo correcto fue Arzúbez, el que diagnosticó. Porque como él era investigador del Instituto de Higiene, cogió a sus muchachos, su gente, sus ayudantes, y se fue a Esmeraldas, porque este paciente era de Esmeraldas, de una población que se llama Zapallo Grande, arriba a la cabecera del río Cayapas. ¿Ya? Entonces, bueno, este se fue a subir para allá, a la cabecera del río Cayapas, y encontró el primer foco de esta enfermedad conocida como oncocercosis, causada por el parásito Oncocerca volvulus. Entonces se hizo una bulla en el país y la gente se asustó, le decían que en la provincia de Esmeraldas nadie quería ir a Esmeraldas, porque esta enfermedad produce ceguera. Nadie quería ir a Esmeraldas, ni querían ir a Atacama, Muines, Suba, las playas, ¿no? Ahí después se aclaró que esta enfermedad no está en la parte baja de Esmeraldas. Esta enfermedad existe a partir de los 500 metros de altura, o 300 o por ahí metros de altura, es decir, ya en la parte de que los ríos vienen recién de arriba de las cordilleras, son ríos rápidos. ¿Ya? Porque este parásito es transmitido por una mosca que se desarrolla en esos ríos de corriente rápida. ¿Ya? Entonces, por eso es que no está pues en la parte baja. Y las moscas también solamente hay a esa altura. Ustedes saben, por ejemplo, el río Guayas, cuando nace en el Chimborazo, muchos kilómetros, cientos de kilómetros, viene como un río de la sierra, no muy ancho, poco profundo, con piedras. Después se van ensanchando ya, conforme van recibiendo tributarios a otros lados. Así mismo el río Esmeralda. El río Esmeralda, que son tributarios del brazo del Calle, y el río Santiago. Entonces, Guaya, y que corren, crecen esas moscas que se llaman simúlidos y que transmiten la oncocercosis. Entonces, Arzúbez se fue allá y describió, toda la gente tenía esta enfermedad allá. Bueno, y ellos pensaban que otras cosas que se ven ahí eran otras causas, pero eran causas de la misma, esos tronquitos, porque esos tronquitos, esos nódulos, esos tumores, que en realidad se llaman oncocercomas, en esos tronquitos, esos nódulos, estaban en los gusanos adultos de Oncocerca volvulus. Y las larvas, las microfilarias, esas microfilarias en las que causaban el problema, porque causan muchas graves alteraciones en la piel. Ya verán en medicina tropical. Y ceguera. Pero la gente no pensaba, ellos pensaban que eso era otra cosa, que los tronquitos no tenían nada que ver con las enfermedades de la piel ni con la ceguera. Y había bastantes ciegos en esa zona por allá y otros con tremendas afecciones de la piel. Esta es la zona en África. En África Central están todas las enfermedades tropicales que ustedes quieran en el mundo. Y la oncocercosis pues es una de esas. Acá en Ecuador, al norte, miren que no está a la orilla de Esmeralda, a la orilla del mar, sino para arriba, para la cabecera de los ríos. En Colombia mismo, ya, en Venezuela, en Guatemala, en México, Brasil también hay ahora. Bueno, entonces se descubrió este foco. De ahí se visitaron 119 comunidades, se visitaron allí y se pudo encontrar que había por todos lados en los ríos. Es que en esa época, en esas poblaciones que estaban a la orilla de los ríos, no había otro medio de comunicación y la gente vivía a la orilla de los ríos, en esa parte alta, ¿no?, en donde los ríos corrían. Y por eso es que se exponían a la picadura del insecto. ¿Ya? Ahora, en esa época yo estaba en el Instituto de Higiene ya trabajando en el departamento de parasitología. Y ahí, entonces, cuando hubo el descubrimiento de esto, vino un gringo, un inglés, el doctor Anthony Shelley, que era director del Museo Británico, y él pues era especialista en oncocercosis, había estado 18 años en Brasil trabajando, y venía acá al Ecuador para ayudar al foco de Ecuador.
como yo estaba en parasitología, el doctor Arzube, el que lo diagnosticó, él estaba en el departamento de entomología médica, se le correspondía estudiar las moscas. Y como yo estaba en parasitología, mi jefe no fue porque mi jefe no hablaba inglés. Yo hablo inglés porque yo me gradué en los Estados Unidos, entonces me mandaron a mí, para que, a pesar que era un médico joven todavía, para que ayude también, aprenda, y para que ayude a traducir, haga el traductor entre el doctor Arzube, que hablaba alemán, pero no inglés, y el doctor Shelley. ¿Ya? Bien, entonces, ahí fue que me tocó ir allá. Bueno, y te sigo contando. Entonces, este gusano vive en los nódulos del cuerpo del paciente, en los nódulos del cuerpo del paciente, en los nódulos, siempre está una hembra con varios machos. Una hembra con 3 machos, una hembra con 5 machos, una hembra con 7 machos, y la más grilla con 10 machos, pero siempre una sola hembra con varios machos en cada tumor, en cada oncocercoma. Ahí la hembra no pone los huevos eclosionan dentro del cuerpo de ella, así como habíamos hablado de algunos parásitos que los huevos eclosionan en su cuerpo, es ovovivíparas, y entonces las larvas salen vivas de la vagina, de la vulva de la hembra, y después que salen, miles de larvas salen del tumor y se esparcen por todo el cuerpo, en las partes prominentes del cuerpo, ahí se amontonan por millones, como los hombros, la cintura escapular, las rodillas, los muslos, la cabeza, etc. Partes prominentes. Ahí se ubican. Estos oncocercavolvos pertenecen al grupo de las filarias. Filarias son los gusanos adultos que son muy largos. Filaria significa como hilo, cuerpo de hilo. Son muy largos, pero muy finos. Por ejemplo, oncocercavolvula, la hembra puede medir 50 centímetros, miren, medio metro, pero es fina como un cabello. Tanto que lo que nosotros conseguimos allá para la universidad, se les puede poner en una placa, sino que se hace que va y viene varias veces y entra una filaria de 50 centímetros, entra en una placa que tiene 6 centímetros, nada más, o 7 centímetros. Ahí entra. Y el macho es más pequeño, unos 5 centímetros nomás, ¿ya? Pero también fino. Los huevos son microscópicos, pero nunca se los ve porque eclosionan en el útero de la madre. Para ver los huevos hay que hacer una biopsia y dentro del cuerpo del gusano hembra se ven los huevos, ¿ya? Y por último, las larvas que salen de los huevos son las llamadas microfilarias, y estas larvas son microscópicas, no se pueden ver a simple vista, pero estas larvas son las que causan la enfermedad, porque se dispersan por el cuerpo, por todas las partes prominentes, y causan severos daños. Alguna foto tengo por ahí que les voy a enseñar, no vemos más porque no es clínica esto todavía, sino parasitología. Estas microfilarias entonces son las que causan la enfermedad, no los adultos. Los adultos solo están en los tumores y de ahí no se mueven, no pueden moverse, pero producen microfilarias. Este es un nódulo, por ejemplo, sacado del cuerpo, porque sacamos a mucha gente, le sacamos los nódulos. Es un oncocercoma, se llama, ¿no? Un nódulo de oncocercoma. Y ahí se ven los cortes de los gusanos, ¿no? Porque están metidos en una sustancia como gelatinosa, como una leche espesa, así, ¿ya? Es muy espesa, y ahí están los gusanos. Y por eso, para poderlo sacar, hay que digerir eso con algún jugo gástrico artificial o con colagenasa, ¿no? Todos son sacados recién, pero no se ven bien los gusanos. Pero si ahí hacemos la digestión con colagenasa, la colagenasa disuelve todo, menos los gusanos. ¿Por qué no disuelve los gusanos? Ustedes lo saben. Los gusanos tienen la cutícula que los protege de todos los elementos hostiles para ellos. Incluso por eso los ácaros pueden pasar por el ácido clorhídrico del estómago y no les pasa nada, ¿ya? Porque tienen cutícula. Lo mismo las larvas de ácaros que vienen del pulmón, pasan por el estómago y el ácido clorhídrico no les hace nada, porque tienen cutícula. Entonces la cutícula protege a los gusanos de la colagenasa, y la colagenasa disuelve todo. Y ahí hay que desenredarlo nomás, se lo desenreda, y ahí se los puede... Por eso que la Católica es la única universidad que tiene este parásito, porque yo estuve trabajando allá. Después, con el tiempo, ya el año 2009, o sea, vine a ser 28 años después, 28 años después, me tocó ser jefe de este programa. Se hizo el programa de control de la oncocercosis, ¿no? Para eliminar la enfermedad en el año 2009. Entonces ahí yo entré a trabajar como jefe
y logramos eliminar la enfermedad en el año 2014 ya. Se eliminó y tenemos el certificado de la OMS, donde certifican que Ecuador ya no tiene oncocercosis y pasa a la fase de vigilancia que estamos viendo que no regrese, nada más. ¿Ya? Eso fue en el año 2009, 28 años después que yo fui la primera vez. Este es un corte de gusano, miren, corte de gusano, y aquí está el útero de la hembra lleno de huevos, 2 ramas del útero llenos de huevos. ¿Ven? Están los huevos, las larvitas ahí, estas nacen ahí mismo y salen vivas de la hembra hacia afuera. Las microfilarias se caracterizan de cualquier filaria, porque hay varias filarias. Oncocerca volvo es filaria, Brugia malayi, Dipetalonema pertan, Loaloa, etc. Buchereria bancrofti, son filarias, gusanos finos y largos. Pero todas las larvas que se llaman microfilarias tienen muchos núcleos. Ustedes no sé si notan aquí, un poco de bolitas tienen adentro, son los núcleos que tienen. Mira acá, más aumento se ve, mire, más aumento. La larva llena de núcleos, solo la cabeza no tiene y la punta de la cola tampoco. Esos núcleos son solamente en las microfilarias. ¿Ya? Esta es una mosca. Este está vacío, este de aquí, ¿qué pasa? Bueno, esta es una mosca, el simúlido. El simúlido es el vector de Oncocerca volvulus. Es una mosca muy chiquita, mucho más pequeña que una mosca común, casi del tamaño de la cabeza de un alfiler, pero transmite esta enfermedad. Y hay varias especies, por ejemplo, este Simulium damnosum, visto al microscopio, Simulium damnosum que transmite la oncocercosis en África. ¿Ya? Simulium metallicum, que transmite oncocercosis en Guatemala, en América Central y México. Simulium ocracium, que también transmite en México, en América Central también, ocracium, en amarillo. Nosotros tenemos ocracium también, pero no transmite nada. ¿Dónde viven estas moscas? ¿Ya? Estas moscas viven a lo largo de las orillas de los ríos de corriente rápida, poco profundos. Por eso que no están abajo en el río Esmeralda, que es grande, sino montañas arriba, donde viene naciendo el río. Eso se llama la cabecera del río, ¿no? Cientos de kilómetros de cabecera para arriba, desde que nace de los Andes, ¿ya? Y hasta que llega acá. Pero las moscas viven en la orilla y ponen huevos en ramitas que están cerca del agua. ¿Ya? Y cuando esas ramitas tocan el agua, quedan sumergidas y las larvas respiran el agua que pasa por ella a velocidad. Los huevos están allí, pero cuando se despegan salen las larvas y las larvas se sumergen y siguen pegadas a la parte sumergida de la hierba y ahí viven pegadas, o en las piedras también sumergidas, ¿no? Esta es una foto que la tomamos en el año 2009, cuando yo volví a ir, ya cuando era jefe del programa de oncocercosis. Habían pasado 28 años, yo fui otra vez para allá, y ahora como jefe del programa, y fui con el doctor Juan Carlos Vieira, de la Universidad Central de Quito, y con el doctor Dominicana de Quito también. Él era un investigador. Y miren, aquí está, este es Ronaldo Guderian, alemán, y Juan Carlos Vieira de Quito, Universidad Central, entomólogo. Están viendo las ramitas, estas ramitas que están acá, miren, viendo algunas, para ver las larvas, ¿no? Miren, esas son las larvitas, ¿sí? Sanitos pegados ahí, como enroscaditos ahí, son larvas de Oncocerca volvulus. Larvas de simúlido, no de Oncocerca volvulus, larvas de simúlido, el insecto, de la mosca. Estamos hablando de la mosca, el simúlido. Larvas de simúlido. ¿Ya? Aquí te dice que va como avanzando, ¿ves? Se arquean para avanzar, ¿sí? Que hay otro, y así sucesivamente. Si uno le pone un vaso de agua, ¿vean? Como el agua no corre aquí, se mueren, pero antes de morir despliegan su aparato respiratorio tratando de respirar, porque con este aparato respiratorio es que captan el agua cuando pasa rápidamente a través de él y pueden respirar, ¿ya? Después las larvas se transforman en pupas, que quedan pegadas a las hojas. Las pupas también tienen así un aparato respiratorio que despliegan. Aquí están pegadas a las hojas. Al ponerle un vaso de agua, despliegan estos como tubitos que son tubos respiratorios. También se mueren porque el agua no corre. ¿Ya? Bueno, ¿cómo es el ciclo evolutivo? ¿Ya? Aquí está explicado el ciclo evolutivo
Yo les explico acá. Cuando viene un simúlido que está infectado, y ojo, pregunta de examen, el único reservorio de Oncocerca es el ser humano. Repito, el único reservorio es el humano, no hay otro animal. Aquí ponen al mono, porque antes se ponía tampoco. El único reservorio es el humano. Entonces, esta mosca que tiene larvas infectantes de Oncocerca ha picado a otro hombre enfermo. ¿Ya? Aquí estamos. ¿Ya? Le pica y las larvas en su cuerpo, las larvas infectantes, toman microfilarias y entran al cuerpo y ahí mudan y se transforman en gusanos adultos, hembras y machos, y se agrupan una hembra con varios machos. En tumores como este, ahí está un nódulo, un oncocercoma, acá hay otro, acá hay otro, aquí hay otro. En esos tumorcitos oncocercomas están, por eso viene la flecha, ¿ves? Oncocercoma, ahí están hembras y machos enrollados. Pero las hembras paren y ven los gusanitos que salen, que son chiquitos, que salen por la piel, y se diseminan, aquí está otro nódulo, se diseminan por las partes prominentes, los hombros, los codos, los muslos, la cadera del cuerpo, también la cabeza. Ya. Y entonces, otra mosca que venga, por ejemplo esta mosca que está aquí, le pica en esta zona que hay microfilarias y coge microfilarias. Y ahí en el cuerpo de ella otra vez se transforman en larvas infectivas y así sucesivamente. Este es el ciclo de el parásito en el hombre y la mosca. Por su parte, la mosca, ya le digo, el huevo lo ponen cerca del agua, la larva va a las ramas, se transforma en en adultos. El hombre sano es infectado por otro infectado. ¿Ya? Solo es transmisión entre seres humanos a través del simulio. Y después, con el tiempo, las microfilarias que están aquí, las larvitas, ¿ves? Estas que salen de acá, se van al ojo y causan ceguera. La ceguera es la mayor morbilidad, no hay mortalidad, morbilidad, o sea, consecuencias de esta enfermedad. En África nomás hay como 20 millones de ciegos, solamente en África, 20 millones de ciegos por esta enfermedad. Aquí esto está explicado, ¿no? Este es el simulio, lo que han hecho bien grande, la larva infectiva. La larva infectiva está en la trompa del simulio, en la probóscis. Aquí está, introduce la probóscis y mete larvas infectivas que se transforman en adultos. Y se ubican una hembra con varios machos en cada nódulo, varios nódulos. ¿Ya? Puede ser esta que hay muchas picadas que ha sufrido este hombre, ¿no? ¿Ya? Lo cierto es que se ubican en diferentes nódulos y después nacen de los huevos que eclosionan en el útero de la hembra, en el útero eclosionan en esos huevos, salen las microfilarias y nacen atravesando, escapan del tumor, ¿ya? Y ahí van a los tejidos y cuando otra mosca pica, la trompa de la mosca pica, toma las microfilarias y en su cuerpo se transforman en las larvas de salchicha que se llaman y luego la larva infectiva. Pregunta de examen: ¿cuál es la forma infectiva, infectante o invasiva? No, forma infectante, pero ¿cuál es la forma infectante de Oncocerca volvulus? La forma infectante es la larva infectiva. Larva infectiva. Esa es la forma infectante. Que al entrar hacia adultos, salen las microfilarias producto de los adultos, y así hasta que llegan al ojo algún momento y causan ceguera, ¿no? Puede durar muchos años de enfermedad antes que cause ceguera. Aquí está otro cuadro, miren. Este es el oncocercoma, el nódulo, este tumor que está acá. Esto, cualquiera de estos, ¿ya? Aquí. ¿Ya? Adentro están hembras y machos. Una sola hembra con varios machos. La hembra pone los huevos, eclosionan en su cuerpo y salen vivos. Ella como que paren las microfilarias, esta larvita chiquita, que salen del nódulo, escapan del nódulo, se van hacia afuera y son tomadas por una mosca, un simúlido, y en su cuerpo el simúlido los transforma. Y aquí va sigan esta, y acá viene la microfilaria, va la musculatura del insecto y ahí se transforma en la forma de salchicha que se llama, ya veremos cuáles son las formas de salchicha. Y luego estas formas de salchicha se transforman en larvas infectivas que van a la trompa de la mosca. Aquí está más grande la larva infectiva. ¿Ven? Cuando pica la mosca, inocula larvas infectivas
que en el cuerpo humano se transforman en adultos. Ese es el ciclo. Esta es la trompa de una mosca con una larva efectiva. La probó el simúlido. Bien, pregunta de examen. En el Ecuador, el principal vector de oncocercosis es este simúlido. Simúlido es el nombre genérico, ¿no? Los simúlidos dice uno, ¿no? Allá le dicen los juros, la gente le dice los juros, pero el nombre técnico común es simúlido. Nombre científico es simulium exiguum. Pregunta de examen. El principal vector de oncocercosis en Ecuador es simulium exiguum. Eso lo conoce porque tiene el noto. El noto es en la espalda de los insectos. El noto es negro y tiene unas escamitas doradas, brillantes en el noto, ¿ya? Ese es Simulium exiguum. Simulium exiguum, él vive en los ríos poco profundos, pero anchos, en los ríos grandes, pero cuando están bajos. Eso quiere decir que es en verano, porque en invierno estos ríos crecen y sube demasiado el agua y ya no corre tanto, entonces ya no vive ahí Simulium exiguum. Se va, no sé a dónde se va, pero en verano desaparece. En invierno desaparece. En verano vive en los ríos anchos, de poca profundidad, porque ahí puede el agua correr, como ustedes ven, el agua corre, y entonces en las orillas, en las ramas, están los huevos y las larvas que caen ahí, y lo demás ustedes ya conocen. Pero en invierno el río sube y ya va más despacio y Simulium exiguum desaparece. Ahora, eso quiere decir que la transmisión de oncocercosis, cuando existía, era en el verano. Y como a lo largo de todos esos ríos que son de la cuenca del río Cayapas y el río Santiago, el Tigre, el Bogotá, el Turubí, un montón de ríos, todos esos ríos tienen en su ribera personas que viven allí. Toda la gente vive en las riberas, ¿por qué? Porque el único medio de comunicación en esa época era la canoa, no había carretera. Ahora ya para algunos hay carreteras, pero todavía la gente sigue usando la canoa. Entonces, al andar en la canoa, se exponían a la picadura de los simúlidos. Pregunta de examen, los simúlidos pican solo de día. El vector de leishmania, que es luxomía, pica de noche. ¿Ya? Pero el chinchorro, que es el vector de Chagas, el trypanosoma, pica en la noche. Pero el simúlido pica de día. ¿Ya? Aquí ve la familia, a lo largo de esas riberas, del río Santiago, del río Cayapas, toda esa cuenca, a lo largo de esa cuenca del río, viven dos tipos de personas, dos etnias, dos razas. Los afrodescendientes, que son los negros, y los cayapas, chachis, que son, antes le decían los cayapas colorados. Son los chachis, o sáchilas, o cayapas. Son indígenas, esos son chachis, o sáchilas, ¿ya? Bien, entonces, esta gente, ellos siembran, pescan, hacen cacería, y después van a buscar los ciervos y se van a venderlos al puerto más cercano, que es Borbón. Tienen que remar siquiera unas 10 horas para llegar a Borbón, si la corriente está a favor. En contra se mueren algún día. En Borbón venden sus cosas, a veces duermen allá y regresan comprando otras cosas. Se dan los bienes y el sábado compran, el domingo regresan comprando cosas para acá donde ellos viven, porque acá donde ellos viven no hay nada, es montaña, ¿no? Entonces esta gente se expone a la picadura. Por eso esta raza de gente, había muchos enfermos también en los negros. O sea que los enfermos todos eran negros o eran chachis, ¿ya? Ahí, por ejemplo, aquí. Bueno, este es una señora que va en su canoa a llevar a los niños a la escuela. ¿Ya? A llevar a los niños a la escuela, así como a ustedes, sus madres o sus padres llevaban en el carro al colegio, a los que lo llevan en expreso, ella también lo lleva en su canoa, lo deja en la escuela, y la escuela está a la orilla del río, ¿no? Todos a la orilla del río, acá va otra canoa, ¿no? ¿Ya? Entonces, se exponen a las picaduras. Nosotros íbamos en canoas grandes, canoas de 10, 12 metros de largo, y llevamos estas cajas. Estas cajas tenían unas medicinas, otros microscopios, todos los elementos para tomar la muestra de la piel de la gente, guantes, bisturí, anestésicos, desinfectantes. Otros iban con alimentos, porque ya no hay donde comprarlo, tiene que llevar. La gente, cada cual compra su comida.
Y así. Entonces, atrás viene el que maneja la canoa motor, y adelante viene uno que va midiendo la profundidad, porque es en verano, y hay partes en que el río está muy seco, entonces si la hélice está en una piedra se rompe y nos quedamos botados. Entonces él va, van midiendo, saben en qué parte hay que medir, y cuando está muy seco le dice al de atrás, piedras, entonces el de atrás sube el motor, sube la y avanza con las palancas nomás un rato hasta que llega a otra parte un poquito más profunda y ahí prenden otra vez el motor. Esa es la función. Le dicen el puntero, al que va en la punta, el puntero. Y el que va atrás es el motorista. ¿Ya? Esta es una casa Cayapo Chachi, ¿no? Es muy curioso lo que les voy a decir. Ellos no tienen paredes, pero aquí arriba, a pesar de que están a la orilla del río, ni aquí arriba ni aquí abajo les pican los simúlidos. Pero si se para aquí, ahí le pican. O acá. No sé por qué los simúlidos no pican dentro de las casas, aunque no hay paredes. Miren, está muy tranquilo aquí. Pues si usted pasa acá, le pican. Ya están acostumbrados, ya medio se sacuden nomás, no le hacen caso, ¿no?, a los simúlidos. Pero no hay paredes. Aquí, por ejemplo, estas mujeres morenas afrodescendientes. Esta es la lavandería que tienen ellos en su sector, ¿no? Lavandería, lavan el agua aquí, la golpean con las piedras, ¿no? Acá la ponen a secar. Bueno, no, esta es una foto que yo tomé hace, en ese 81, ya digo 20, ahorita son como 28 más 11, más casi 40 años son ya. En el 2009 eran 28. Ya han pasado 12 años más. Son 40 años. ¿Ya? Esta foto la tomé yo y esta foto ha circulado por muchos libros en el mundo. Yo la mandé, como andaba con este gringo, el doctor Shelley, de Inglaterra, le mandé fotos, ¿no? A él se la llevó. Y la pusieron en un libro de medicina tropical y ha circulado. Estas mujeres están lavando, ¿no? Y como siempre, las mujeres lavando ahí aprovechan para conversar, pues sacan las carpetas de los maridos, se ponen a contar los chismes, las últimas noticias, y unas se sacan hasta la blusa, por el calor es en ellas, pero ahí les pican los simúlidos porque están a la orilla del río, ¿ya? Hasta la ropa, bueno. Entonces, hay esta actividad, por ejemplo, todas las actividades que desarrolla la gente a lo largo de los ríos nos exponen a la picadura de los simúlidos, y por eso que todo el mundo tenía esos tronquitos de enfermedad. También hay otro vector que se llama Simulium quadrivitatus en Ecuador. Pues es secundario, no es buen vector, casi no transmite, porque tiene en su garganta unas láminas que destruyen cuando cogen microfilares del cuerpo de un enfermo, las destruyen. Entonces no es buen vector. Sin embargo, este es el que aparece en invierno. En verano está Simulium exiguo, el principal, pero desaparece en invierno, y en invierno aparece Simulium quadrivitatus, porque Simulium quadrivitatus no crece en el Río Grande, sino que crecen los riachuelos que bajan de las montañas, y eso es cuando llueve. Solo cuando llueve se forman riachuelos que bajan de la montaña, poco profundo, y ahí él no va al Río Grande porque está muy profundo, pero crecen en estos riachuelitos que están aquí, ¿ya? Ahí se encuentran, se quiere coger Simulium en quadrivitatus, tiene que ir ahí a coger las larvas. Ahí está, este es el doctor, ¿cómo se llama este japonés? Tatsuyuki Hirai. Tatsuyuki Hirai era de la Universidad de Tokio, entomólogo, está como empleado del Instituto de Higiene en esa época buscando larvas de Simulium quadrivitatus. ¿Ya? Esta señora, miren, lleva a sus hijos a bañarse ahí, ella también sin blusa, y entonces ahí se exponen a la picadura de los simulios. Toda su actividad es en la orilla del río. Aquí, por ejemplo, esto es la corriente. Esto después, ya cuando yo regresé en el año 2009, ya regresé como jefe del programa de control de la oncocercosis. Estábamos ya haciendo el plan de eliminación de la oncocercosis mediante tratamiento masivo de la gente. Y llegué aquí a la correntada del Tigre. La correntada del Tigre, este es el río Tigre, ¿no? Y como aquí corre fuerte, le dicen la correntada del Tigre. Y esta es la población que se llama correntada del Tigre, y unas 10, 15 casas nada más. Yo llegué ahí, ya les digo, a los 28 años, y encontré lo único nuevo que había era esto. Habían hecho una escalera medio chueca de hormigón, de cemento, y no había nada más, todo era igualito, no había cambiado. Antes paraban aquí la canoa, se la amarraba estos palos,
y uno se subía por aquí por el lodo, se resbalaba. Ahora ya se habían modernizado. En 28 años más habían hecho una escalera de cemento. ¿Ya? Eso era todo. ¿Ya? Miren, aquí Simulio picando a alguien. Nosotros fuimos allá ese día para ver cómo estaban picando por hora. Todo el día capturábamos de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y ahí le pagábamos, había que poner personas, porque hay una cosa curiosa. A la gente que no vive allá casi no le pican. Yo iba asustado cuando fui la primera vez, porque son cosas y me van a dar a mí. Y yo vi que el gringo, el inglés, iba en pantalón corto, manga corta, muy tranquilo. Y yo le pregunté, ¿no le da miedo que le piquen la...? No, me dicen, a ustedes no le van a picar a mí tampoco. Ellos pican a la gente que vive acá porque parece que hay alguna relación con el modo de vida, con la alimentación, qué sé yo. Y era verdad. Casi de repente se paró una mosquita, digo, no me picaba, caminaba y se iban, ¿no? Así. Ya. Entonces, este es una que está ahí. Y entonces pagábamos, había dinero en esa época para 10 centavos por cada mosca que cogíamos. Estábamos los chicos allí, unos cuantos, usaban algunos bancos, y uno capturaba y se le pagaba, iba contando cuántas moscas cogía, y se le pagaba 10 centavos por mosca. Algunos cogían, por ejemplo, 50, 100 moscas, hacían bastante dinero. ¿Ya? Entonces, bueno, esta buena picando allí. Mire, ahí está el doctor Vieira cogiendo estos chicos que están en fila aquí. Están en fila cogiendo. Que le toca, y van anotando, ¿no? Ahora, aquí el jefe, el cacique, el señor Grefa, apellido Grefa, estaba ahí, el cacique de ahí de la Correntada del Tigre. Son cayapas estos, esta es una población de cayapas. Mira, aquí se le paró una a Juan Carlos, no le pica, sino que se para nomás ahí, y la policía la coge, ¿no? Le pican a la gente, las que están acá. ¿Ya? Aquí estoy yo en esa época, año 2009, estoy jovencito, tengo un poquito de canas nada más, no tengo. Aquí tengo 2009, no ya tengo mi edad, tengo 2009, tengo 59 años tengo aquí. Ahora tengo 70, 59 tengo aquí. El jefe me dijo, ya, pero todo me trabaja a mí también para ganarme algo. Entonces ya le dije, bueno, lo contratamos. ¿Ya? A este también. Ahí estoy cogiendo una y acá está señalándome otra. ¿Ya? Esto se usa un capturador, que es una botella que tiene dos tubitos. Un tubito que va para coger la mosca y otro tubito que va con una manguera de vidrio, ¿no? La manguera de plástico, va a la boca del capturador. Uno succiona, se succiona y aquí se hace el vacío. Como se hace el vacío, la mosca que está aquí, el vacío la jala hacia adentro. Pero la manguera tiene una mallita para que no se meta por acá, porque todo el vacío la tira para acá también y me la trago, ¿no? Así es. Entonces ahí está, ¿ve? Miren qué pequeñas son, ¿ve? Comparen el frasquito que está ahí, ¿ve? Y miren qué pequeñas que son las mosquitas, chiquititas. Este es el tubo de captura, ¿no? Ya. Ahí está otra con el borde del pie que lava el señor. Miren, chiquititas son. Este por aquí entra, yo chupo por acá, pero aquí, de acá hay una malla, este tubo tiene una malla fina, que no deja que, porque si no, al chupar yo, el vacío que se forma aquí, la jala la mosca hacia adentro. Pero en cambio, como yo sigo chupando, me la jalo a mi boca y me la trago. Entonces, por eso ese el capturador funciona así. También se puede capturar como están haciendo estos japoneses, pero aquí para capturarlos, para desarrollarlos en el laboratorio, y aquí se usa es que piquen a un enfermo, a una persona que tiene oncocercosis. Entonces ahí va con el microfilaria. Entonces le hace picar, ¿ya? Y cuando pican, después que pican, el tubo tiene un papel filtro humedecido con azúcar, agua de azúcar, y porque usted sabe que los insectos se alimentan, la sangre solo por una parte, el resto es azúcar. Entonces aquí, esta hembra que está picando aquí, ya termina de picar, se llena de sangre, coge microfilaria y se para adentro del tubo en el papel filtro. Como está llena de sangre, casi no vuela, ¿no? Entonces despacito lo retira y le pone una tapa de algodón no muy ajustado para que entre aire, ¿no? Y unos días coge 1000 y seca unos 50 al quinto día o después de una semana para ir viendo cómo se van desarrollando las microespirales que tomaron, cómo se van desarrollando la próxima vez que pique. Entonces este es otro sistema, esto es para laboratorio
Acá, el que yo estaba haciendo acá solamente para contarlos, cuánto están picando por hora, por día, ¿no? De tal hora, tanto, tal hora, tanto, para ver en qué hora del día hay mayor actividad de picadura de estos insectos. Son estudios que se hacen, bueno. Entonces, esta es la microfilaria. Si esta mosca tiene microfilarias, que le chupó al cuerpo de este enfermo, en el cuerpo de ella, las microfilarias se transforman en las salchichas, que son estas, la forma de salchicha, larvas en forma de salchicha. Y estas se transforman en la larva infectiva, que va a la trompa de la mosca. La próxima vez que pique, inoculará larvas infectivas que en el cuerpo humano se transforman en adultos, en el oncocercoma, en el tumor, y otra vez producirán microfilarias. Y así es el ciclo. La consecuencia puede producir ceguera con el tiempo cuando estos parásitos se van al globo ocular, que puede causar ceguera. ¿Ya? Este es en Guatemala, este es en Ecuador, miren, porque causan, a lo que se meten en la cámara anterior del ojo, causan alergia, irritación, inflamación, y la córnea se pone opaca. Pero ahí hay remedio, es un trasplante de córnea. El problema es cuando se van a la cámara posterior del ojo, que causa retinitis, coroiditis, tanta cosa, y la ceguera. En África hay millones de ciegos por esta enfermedad. Creo que son 22 millones, si no me equivoco. Este es uno de los daños esto se llama paquidermia o piel de elefante. Esto es oncocercosis, pero la gente no sabe, cree que esto no tiene nada que ver con los tumorcitos. Ellos creen que esto es otra cosa. Se les explicó bien, no digo la ceguera. Ellos pensaban que los tumorcitos, los oncocercomas, nada más hay que les salían esas bolas y nada más. No sabían por qué era. Sí, peor pensar que esto de aquí es por la presencia masiva de esas microfilarias que están por millones en el cuerpo, ¿verdad? Están por millones en el cuerpo de las personas, en las partes prominentes del cuerpo, y ahí causa, pues, lo que ustedes saben que es esto, millones en todo el cuerpo, y con el tiempo producen cuadros de inflamación, alergia, microhemorragia, fibrosis, y se van formando lesiones como las que vimos acá. ¿Ya? Esa es la historia. Ahora, yo de ahí esa época que fui en 2009, me volví a encontrar con gente que conocí en el año 1981. Este soy yo. Este es el doctor Ronaldo Guderia, que fue también. Este era mi amigo de esa época, 28 años atrás. Ya, Rosendo se llama este moreno. Esto no me acuerdo cómo se llama. Yo llegaba justamente a la casa de él, pues, ¿no? Iba a la casa de él, ahí me daban posada, pasábamos una semana, 15 días allá, le pagábamos porque nos de posada, nos preparaban algo de comer, también le pagábamos. Ya. Entonces ahora, tantos años después, yo regresé allá y me encontré con ella, estaba saludando. Y también encontramos algo particular, que hay allá, esto que comen ratas, pues, ¿no? Comen ratas la gente, la rata de campo, el rato alexandrino se llama el rata de campo. Para nosotros la alcantarilla es otra rata de campo. Ellos la cogen con trampas, cuando caen en la trampa, ahí le cae un tronco encima, la deja aplastada, cuando la destripa, la deja aplastada nomás y ahí la cogen la mano. Entonces ellos ya cogen enseguida la cocina, los chicos cogen la rata, están contentísimos que van a comer, porque casi no hay carne por allá. Ya la pelaron, ¿ves? La peladita la rata. Este está asustado, cree que le va a quitar la rata. Ahí está. Han pensado que este doctor está loco tomando fotos de la rata. Para ellos aquí no es nada raro esto, pero para mí era algo importante. Era el cuchillo en la mano. Ven, cuchillo en mano y listo para cortarla. Y le alcanza pedacito por cada uno, ¿no? Pero para ellos les gusta. Ya. Sigue asustado este. Ya está la rata aquí, ya la van a poner a asar. ¿No? Ahí está el abanico ya listo. Ahí está, lista. Bueno, yo sí he comido, yo probé esta rata, es delicioso. La rata de campo, yo la probé en cocado de rata. No sé qué era, desde luego, me dieron el cocado, yo comí, y cuando pregunté de qué era, me dijeron que era de rata. Ya me lo había comido, estaba muy bueno, buenísimo. Y así asado también, tanto que después de esta época, yo fui, le cargaba a mi amigo Rosendo que me tenga una rata esa para comer. Muy buena. Mejor que el cuy. Si ustedes han comido cuy, no sé si han comido cuy, pero este es mejor que el cuy, de aquí del Ecuador, ¿no? Hay gente que come rata. Pero el cuy está más pasable, doctor.
No sé qué pasa. Sí, Bueno, vamos a ver doctor, sí se fue. Nos quedamos por la rata. con la rata. Ajá. Pero no se ve el video. El video de la rata no, o sea, no se activa. Yo no sé qué pasa. Ya tiene tanto tiempo que no lo he No, activado que ya dejó de lo tengo ahí. compartir, doctor, por si acaso. PowerPoint, pero no se activa el video. ¿Ah? Ya dejó de compartir, doctor, por si Espera, acaso. ¿qué pasa? Escucha, si no escucha. ¿Ah? Que ya Dígame, dejó dígame. de compartir, doctor, que no se está proyectando nada. ¿Cómo? Es que no estoy pasando nada ahorita, ya terminó, pues. ¿Hasta dónde vienen ustedes? ¿Ah? Hasta lo de la ¿Hasta el chino rata. con la rata? Sí, que Sí, pues estaba ahí ya no se todo. activó el video. No se No se activó. activó el No, no. video. Si se espera un ratito, yo lo pongo otra vez. Lo saco donde lo tengo guardado y se lo pongo para que vean. ¿Quieren verlo? ¿Mm? Yo lo tengo guardado a otro lado, lo pongo otra vez, ahí sí se activa. ¿Quieren? ¿No quieren? Bueno, doctor, bueno, Es bueno. rico. Sí, doctor. A Y si no está ver, escuchando, hola. esperen un ratito. ¿Ah? Esperen un ratito, ¿qué le pongo? Un ratito, un ratito. Un ratito. No se desesperen que les hace daño.
Vamos a ver si se puede ver, me avisan. ¿Sí están viendo? Sí, doctor, ahí Sí, se ve. doctor. Qué rico. Estos chinos comen de todo, por eso que hay virus y tanta cosa. Güey, ni es más. ¿Qué fue nada? Ay, Doctor, entonces a usted le faltan unas clases en mandarín. güey, separa, ya más, ahí, cajito, ahí. Yo soy los chinos, niña. Va a tener un punto por no creerme. Bien, entonces ahí terminamos con esto de aquí, con la porquería de este chino. Doctor, yo sí también le ayudo con el mandarín. Ah, Yo también le ayudo con el mandarín. a ver qué decir, güey, ni es más. No, ni hao ma, doctor. Ah, ¿Cómo está? Ni hao ma. sí, güey, ni es más, claro, pues. Ni hao ma, Se fue ¿cómo nada, está? se fue nada. Wo ¿Qué he se fue nada? hao. ¿Que tú eres chino, oye? No, pero me metí a un curso de mandarín. Ay, ya, ya, ya. Fila, Entonces, un punto a favor, doctor. ya un punto por estudioso. Bueno, entonces, ojalá haya entendido algo de lo que dijo el chino, ¿no? Bueno, vamos a este primer tiempo. Vamos al otro tema. Ya mismo vamos al otro tema. Un ratito. Esta niña tiene algún enamorado chino, por eso que está aprendiendo mandarín. Ay, doctor. ¿Qué? No puede ser, ¿por qué no? No niega el muchacho, niña. Tiene su chinito por ahí. Sin comentarios, doctor. Ajá, ajá. Por eso es. Te vas a ver a la China, yo creo. A ver, vamos a ver qué toca este longiloide del Corea. Ya. Güeñeo. Bien, ahora vamos a ver otro parásito. Este se llama Strongyloides estercoralis. ¿Se acuerdan que al inicio hablamos de los métodos, los modos de reproducción de los parásitos? Y había uno que se llamaba partenogénesis, ¿verdad? Que significaba que la hembra ponía huevos fértiles sin haber sido fecundado por el macho. O sea, una hembra solterona que ponía huevos que salían larvas. Salían los huevos fecundados sin que haya habido cópula con el macho. Eso se llama partenogénesis. Y Strongyloides estercoralis, pregunta examen, es el único gusano de los que conocemos nosotros que tiene partenogénesis. Pero no es completa, porque la hembra adulta solo es partenogenética cuando está en el hombre, en el ser humano. Ahí es partenogenética, o sea, no requiere macho. Y es una larva, perdón, es un gusano adulto parasítica filariforme. ¿Dónde vive este gusano?
vive en la mucosa del intestino delgado. Ahí está metido, no en la luz del intestino, no en la luz del intestino, en la mucosa. Hembra adulta parasítica filariforme. Yo me pregunto, ¿cuál es la forma parasítica de estrongiloides? Ustedes me dicen la hembra adulta filariforme. ¿Ya? Pero también esta hembra puede ser de vida libre. Y cuando es de vida libre, es raditoide. Ustedes se acuerdan que filariforme significa esófago largo y raditoide significa esófago corto. Les expliqué a ustedes eso cuando vimos usinaria. ¿Ya? Entonces esta hembra en el ser humano es adulta parasítica partenogenética filariforme. Pero en la vida libre, pues va a ir a la vida libre, ya veremos cómo es eso, es raditoide. Pero si hay machos, pero solamente hay machos en la vida libre. En la vida parasítica, cuando está en el ser humano, no hay machos. Ella se las arregla sola y pone huevos que funcionan y que nacen larvas. Pero en la vida libre sí hay machos. Y esos machos también son raditoides. Eso es lo corto. ¿Ya? Ahora, las larvas, ¿qué pasa con la hembra que está en la mucosa? Esa hembra en la mucosa pone huevos ella sola porque no necesita marido. Pone los huevos ella sola y ahí en la mucosa mismo eclosionan los huevos y nacen las larvas todavía dentro de la mucosa. Y después esas larvas que son todas raditoides, todas las larvas que salen de un huevo son raditoides, siempre, en cualquier raditoides que salieron de huevo atraviesan la mucosa y caen a la luz del intestino. Ahora sí caen en el intestino y van a ir con las heces. ¿Ya? Bueno, cuando salen con las heces, esas larvas tendrán que transformarse en algún momento en filariformes, que es la forma infectante. Ya veremos cómo es esa transformación. La filariforme, la hembra filariforme, la adulta que va, ya, mide 2 milímetros, por ahí, bla, bla, las medidas, aparato, no tiene receptáculo seminal. ¿Por qué no tiene receptáculo seminal? Porque ella nunca va a recibir semen, entonces no tiene receptáculo, es partenogenética. La hembra filariforme adulta, la parasítica, que está acá. ¿Ya? Entonces, vive en la mucosa intestinal, ahí ya lo que yo les dije, deposita sus huevos y ahí eclosionan. Ahora, la hembra cuando es de vida libre, ya no está como parásito, la hembra adulta, ¿ya? Es raditoide, o sea, como está acá, esófago corto. Entonces, tenemos hembra parasítica, que es filariforme, que vive en la mucosa, y hembra raditoide adulta, que es de vida libre. ¿Ya? Esta sí tiene receptáculo seminal, porque esta sí tiene el macho. ¿Ya? Y los huevos son idénticos a los de la hembra parasítica que vive en el hombre. Pero esos huevos de la hembra de vida libre, atención, esos huevos eclosionan larvas que son todas hembras. ¿Por qué? Todas las larvas que nacen de la hembra de vida libre son hembras. Las larvas que nacen de la hembra parasítica que está acá arriba, que vive en la mucosa del ser humano, son hembras y machos. Pero cuando están en la vida libre estos gusanos, en la naturaleza, siempre nacen larvas hembras de los huevos. Voy a explicar por qué. El macho adulto, yo le dije, solo es de vida libre. No hay macho en la vida parasítica. Macho adulto en la vida libre. Siempre de vida libre. Y siempre raditoide, esófago corto. Aparato genital simple, 2 espículas, extremo caudal curviado, como todo nematode que se respeta, ¿no? Todo gusano macho nematode tiene la cola curviada. Ahora, la larva raditoide, ya, es la que viene del huevo y tiene primorio genital. Toda larva que sale de un huevo se llama raditoide. Estamos hablando de la larva en general. Y no se puede saber si es un macho, porque como es larva solamente tiene tubo digestivo y tiene un elemento que se llama primordio genital, que es un rudimento de lo que va a ser más tarde el aparato genital masculino o femenino. Pero ahí como larva nadie puede decir si va a ser macho o hembra, ahí son idénticas. ¿Ya? Entonces estas raditoides, ¿ya? Cuando caigan a la tierra, mudan, ¿ya? Y se transforman en filariformes. Pero la filariforme siempre es hembra. ¿Por qué? Porque esta filariforme es la que va a entrar en el cuerpo humano y tendrá que ser hembra porque en el cuerpo humano tiene que ser hembra, porque la hembra del cuerpo humano es parasítica. Entonces la filariforme siempre es hembra, porque está destinada a entrar donde no están machos, solo hembras. Y por eso la infectante,
Cualquiera que sea el origen, es hembra. ¿Ya? Bien. ¿Cómo entra? Por infección, autorreflexión, no importa. Aquí están representados los gusanos. Esta es la hembra parasítica adulta filariforme. ¿Dónde vive? Vive en la mucosa del intestino delgado. Allí no tiene macho. Solo ella pone sus huevos que nacen fecundados y eclosionan en la mucosa, y las larvas de los huevos salen de la mucosa, en la mucosa mismo. Son larvas raditoides. Larvas raditoides como esta. Pero son hembras y machos. Y estas larvas atraviesan la mucosa del intestino y caen a la luz. Ya cayeron a la luz. Ahí están las larvas. Estas de aquí, si nacieron de la parasítica adulta, son hembras y machos. Pero nadie sabe cuál es hembra y cuál es macho, porque el número 5, lo único que tiene es el primordio genital. No había todavía ningún desarrollo genital. Bueno, entonces esta larva raditoide, porque tiene esófago corto, tiene que caer al suelo con las heces. Y ahí en el suelo se decide su destino. ¿Cómo? Primero, depende de las condiciones del ambiente. Si las condiciones del ambiente son buenas para ella, o sea que hay sombra, hay humedad adecuada, temperatura media, entonces ahí hembras y machos que están aquí, que nadie sabe cuál es hembra y cuál es macho, se hacen adultos. Hembra adulta y macho adulto, pero son de vida libre y por eso son raditoides. Entonces la hembra de vida libre, miren, es raditoide, la hembra parasítica es filariforme. Ahora, como las condiciones eran buenas, las larvas que nacieron, que salieron con las heces, los machos se hacen machos y las hembras se hacen hembras adultas, ¿ya? Pero raditoides. Copulan y la hembra pone huevos. Pero todos los huevos que nacen de esta hembra, raditoide de vida libre, dan origen a larvas, otra vez raditoides, pero todas son hembras. ¿Por qué? Porque tiene que transformarse en la larva infectante, la larva filariforme. La larva filariforme es la forma infectante, pregunta de examen, de Strongyloides. ¿Cuál es la forma infectante de Strongyloides estercorales? La larva filariforme. Y tiene que ser hembra, ¿por qué? Por eso que todas eran hembras las que nacieron de acá. ¿Por qué estas tienen que ser hembras? ¿Por qué? Porque tiene que convertirse, cuando es de cuerpo humano, en una hembra parasítica adulta. Eso es cuando las condiciones son buenas. Si las condiciones son malas, no hay sombra, temperatura alta, no hay humedad, entonces estas larvas raditoides, que son hembras y machos, no van a la vida libre, sino que los machos se mueren porque ya no sirven, porque ya no van a vida libre, y solamente las hembras, larvas hembras raditoides, se transforman en larvas infectivas, que todas son hembras, tienen que ser hembras, porque darán origen a la parasítica. ¿Ya? Y así, entonces depende de las condiciones del ambiente. Acá se lo explico en otro cuadro. Vean, este señor tiene la hembra parasítica adulta en la mucosa del intestino delgado. Ahí ella pone huevos, eclosiona los huevos, salen las larvas, y esas larvas atraviesan la mucosa y caen a la luz. Y son hembras y machos, pero nadie las puede distinguir. ¿Ya? Sale con las heces, aquí está, sale con las heces. Tienen dos caminos, o este camino o este camino. Este camino de acá es cuando las condiciones son buenas, hay ambiente favorable, temperatura, sombra, humedad. Entonces, las hembras y los machos se transforman en hembras y machos adultos, pero son de vida libre y son raditoides. ¿Ya? Estos también, como son hembras y machos adultos, copulan. Pero las hembras, cuando pongan huevos, de ellas nacerán también otra vez larvas raditoides, pero todas son hembras. ¿Ya? Porque tiene que transformarse en la larva filariforme, que tiene que ser hembra para que entre el cuerpo humano, ¿ya? Y sea parasítica adulta. Ahora, cuando las condiciones son malas, no hay sombra, no hay buena temperatura, no hay humedad, las larvas que nacen aquí, estas raditoides, hembras y machos, los machos se mueren porque ya no sirven, ya no van a vida libre, y solo sobreviven las hembras y directamente se transforman en filariformes, o sea, en estado sola de la misma, sin pasar por la vida libre. ¿Por qué? Porque no hay tiempo y es peligroso. De lo más rápido posible se transforman en filariformes para poder parasitar a alguien y tener esperanza de entrar a un cuerpo y vivir, porque las condiciones son desfavorables. No hay tiempo de darse el lujo de ir a tener vida libre. Esto es como un paseo, ¿no? Ah, está bonito el tiempo, vamos a la vida libre un rato. Pero igual terminan formando larvas filariformes que siempre son hembras.
filariformes, que siempre son hembras. ¿Ya? ¿Está claro? O repito otra vez. Sí, está claro. Bien, entonces eso es lo que pasa. Aquí también lo mismo. Aquí también lo mismo. ¿Ya? Esta es la hembra parasítica adulta que vive en la mucosa. ¿Ya? Ella pone huevos en la mucosa, sale larva en la mucosa y atraviesa y cae en el intestino. ¿Ya? Cae en el intestino las larvas. Bien. Entonces, esas larvas salen con las heces. Ahí se encuentra con el ambiente. Y ahí se decide, rabitoides, hembras y machos. Hembras adultas rabitoides, machos adultos rabitoides, copulan y la hembra va a poner huevos, pero solo salen otra vez rabitoides como la de acá, pero todas son hembras. ¿Por qué? Porque tiene que transformarse en filariforme, que es la forma infectante que va al hombre, y que tiene que ser hembra, porque en el hombre solo se admiten hembras adultas, las que están arriba. ¿Ya? Si las condiciones son malas, no hay condiciones, todos los machos se mueren, y las hembras se transforman directamente en filariformes, que desde luego son hembras también, bueno, porque vienen de hembras, y así mismo entran al cuerpo humano. ¿Qué pasa en el cuerpo humano cuando entran al cuerpo humano? ¿Ya? Penetra al cuerpo humano, atravesando la piel, y por la sangre llegan al pulmón, emigran por la tráquea al esófago y bajan al intestino, al estómago, intestino delgado, y en el intestino delgado invaden la mucosa. Ahí mudan 2 veces más, porque antes mudaron 2 veces, ¿verdad? Larva 1, 2 y larva 3, ¿ya? Como larvas, pero ahora en el cuerpo mudan 2 veces más y se convierten en hembras parasíticas adultas. Ya no hay machos aquí, porque solo entraron infectivas, larvas infectivas o filariformes hembras. No entraron machos, porque no había, porque fueron eliminados por la naturaleza. ¿Ya? Los machos fueron eliminados acá. Se fueron solo las hembras nomás. Los machos murieron. En este camino acá sí sobrevive para ir a vida libre, pero acá no. Entonces ahí es que llegan otra vez al intestino delgado, ¿ya? Y ahí empieza otra vez a producir huevos, pero ahora son parasíticas adultas, partenogenéticas, filariformes. ¿Ya? Espero que esté claro esto, porque esto es muy importante que quede claro. Ahí lo mismo acá, ¿no? La vida libre, buen ambiente, la rabitoide, hembras y machos, la rabitoide, hembras y machos adultos. Pero la hembra pone solo hembras y se transforman en filariformes hembras. Cuando no hay vida libre, porque el tiempo es malo, directamente mueren los machos y solo las hembras se transforman en filariformes hembras que entran en el cuerpo, es lo mismo. O sea que siempre este ciclo y este de acá siempre terminan formando larvas filariformes hembras que tienen que ser hembras porque en el cuerpo humano estos giladores solo puede ser parasítica adulta hembra. ¿Cuál es la forma invasiva parasítica? Es la hembra parasítica adulta o filariforme. La forma infectante es la larva filariforme. Larva filariforme. Bien claro. Esto es lo mismo, pero de otra manera. Aquí hay, miren, varias que están en el pulmón. Mudan 4 veces como el ascaris, ¿no? Varias que están en el pulmón. Aquí están en las heces. Se mueven muy rápido las larvas rabitoides en las heces. Nadie puede saber cuál es macho y cuál es hembra aquí, pero hay hembra y macho. Ahora, hay que diferenciar las larvas de estrongiloides de otras larvas de gusanos que son del mismo grupo. Estos gusanos se llaman estrongilídeos. Ahí está el decatramericanos, está aquí los tobodoenales, estrongiloides tercorales, radites, trichostrongilos, angiostrongilos, un montón. Pero lo más importante de diferenciar son estos 4. Este primero es estrongiloides, segundo radites, tercero ucinaria y cuarto trichostrógilo. ¿Por qué ucinaria está con una H? Porque en inglés, este es un libro de inglés que saqué la foto. En inglés, ucinaria se dice hookworm, o sea, gusano por los dientes, ¿no? Que se engancha, que se prende. Hookworm, gusano anzuelo, que se prende. ¿Ya? Entonces, él pregunta al examen, de todas las larvas estrongilideas, la que tiene el primordio genital más grande es estrongiloides. Por eso uno tiene que medir, porque a veces cuando las larvas, únicas larvas que están vivas en el intestino son las estrongiloides, pero cuando mandan una muestra de heces al laboratorio y tiene huevos de ucinaria, si no hacen el examen enseguida, pasan unas horas a temperatura ambiente, los huevos eclosionan y salen las larvas.
Y cuando el médico hace el parasitólogo, el micólogo, se llama el laboratorista, hace el examen, ve unas larvas que se mueven allí y cree que son de trogiloides y son de uncinarias, que hayan nacido porque se mueven el examen. Las trogiloides siempre están vivas, pero las otras no. Entonces ahí le miden, para estar seguro, siempre hay que medir el primordio genital. Porque, ¿saben por qué? Porque el trogiloide es un parásito muy peligroso, muy molestoso. Incluso con el SIDA puede invadir todo el cuerpo humano y se produce en el cuerpo humano todo el ciclo, hasta en la vida libre, se produce en el cuerpo humano. Y se muere la gente invadida totalmente de trogiloides. Y también, aún así, solamente cuando está en el intestino, es difícil de tratar. Y por eso que el que hace el examen debe identificar o estar seguro que es trogiloide y no uncinaria. Uncinaria es fácil de tratar. ¿Ya? Y el más chiquito es Trichostrongylus. El primordio genital más chiquito, Trichostrongylus. Estos son el adulto, adulto de vida libre. En vida parasítica no hay macho adulto. Macho adulto de vida libre, donde estoy. Esta es una larva radictoide de S teñida con mercurio y se ve el primordio genital. Bien grande, no, estos es trogiloide, esto es seguro, no hay problema. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Sugerencias? ¿Reclamos? ¿Insultos? ¿Apodos en cantonés? ¿Sabes más las palabras en cantonés y en mandarín? No, doctor. Niña. Soy un angelito, bueno, ¿qué pasó? No, hay que aprender de todo, pues, hijito, no que te vas a la China y si te insultan no te das cuenta. Hay que aprender de todo, las malas palabras, lo primero que hay que aprender. Bájate un punto por no aprender malas palabras. Atrasado, yo, doctor, no hay. Doctor, no se olvide de Loira Vera y de Víctor Íñiguez. No, ya les puse. Ya les puse. Ah, ya. A ver, no me acuerdo, por ahí que sí le puse, que tú me dijiste que estaba con las manitos, no sé qué. Sí, ya voy sí, a ver con ahorita, entonces, voy a ver de todas maneras. Vera dice, ¿no? Vera. Sí, Vera. Mera o Vera, Vera. Vera Ronquillo Loira. Espérate que no se me abre esto un ratito, ya voy a abrir. A ver. A ver, Vera. No, sí tiene resistencia, Vera. Ah, no tiene, ya le pongo. Sí tiene, ya le puse, a Vera. Ya está. Solo me falta Lige. Ay, Calderón. ¿Calderón? No, ¿Qué Calderón? ¿Ah? ¿Qué Calderón, doctor? Manuel. Ah, ya, listo. Emilicita. Doctor, Lige le escribió en el Bueno, grupo. no hay más, ¿no? ¿Ah? Lige le escribió en el grupo, doctor, que no le funcionaba el Lige. micrófono. Sí. ¿Y tú cómo sabes? Tú eres la pelada del man. Es mujer. No, pero en el chat de mujer, no. Yo creí que era mi chico. Lige, no, ya le pongo ya. Está bien. Tú eres la comadre, entonces, ya. Ya está, ya. Ya, solo me falta Calderón Manuel. Ya. Guardamos. Ya. Y cerramos. Confirmado. Entonces, chicos, como ustedes, me despido hasta mañana, ¿no? Mañana tenemos clase también. Pasen bien, cuídense, mascarilla, alcohol, distanciamiento social. Nada de pelados ni peladas. Besitos con mascarilla, sino nada. Ya saben. Un abrazo para Bueno, Cuídese, doctor. Igualmente. Gracias. Cuídese. Mañana nos vemos. Muchas gracias.